la mirada de la gestión del agua estaba puesta en cómo generar más oferta de agua, más disponibilidad de agua, y no tanto en gestionar el agua que tenemos, en la gestión de la demanda. Bienvenidos a Diálogos del Agro, el espacio donde conversamos con las mentes que están forjando el futuro sostenible de nuestra producción y recursos naturales. Hoy nos sumergiremos en un tema crucial para el futuro de Chile y particularmente para el sector agropecuario: la gestión y seguridad hídrica. El cambio climático y la sequía nos obligan a repensar cómo usamos, medimos y protegemos el agua. Nos acompañan dos voces fundamentales. Tenemos con nosotros a Ulrike Broschek, su gerente de sostenibilidad en Fundación Chile y líder de Escenarios Hídricos 2030. Ulrike es químico ambiental y pionera en la medición de huella hídrica en Sudamérica. Muchas gracias por acompañarnos, Ulrike. Gracias a ustedes por invitarme. Y desde la vereda de la implementación productiva tenemos con nosotros a Waldo Lama, ingeniero civil agrícola y líder de riego y sostenibilidad agroindustrial en Empresas YAMSA. Waldo, muchas gracias por acompañarnos también el día de hoy. Muchas gracias por invitarme, Florencia. Bien, vamos a pasar a las preguntas. Primero quiero que me cuenten un poco más de ustedes. Voy a partir por Ulrike. Iniciaste tu vocación pensando en medicina y finalmente terminaste por inclinarte por la química ambiental. ¿Qué te motivó a tomar ese camino del medio ambiente y específicamente en la línea de la gestión hídrica? Sí, a ver, buena pregunta. Estaba en la universidad, en un bachillerato en la Universidad de Chile y viendo las opciones, digamos, para estudiar medicina. Tengo una vocación social muy, muy importante de querer aportar, de aportar a Chile. Y estando en la universidad me di cuenta que había mucha demanda por la carrera de medicina y se me presentó la oportunidad de estudiar una carrera diferente que combinaba cosas que me habían gustado en el bachillerato, que era química, que era ecología, y me dijeron que había una carrera que tenía que ver con esas dos cosas, que era la química ambiental. Y en ese minuto pensé en que ahí había muy poca demanda de estudiantes para ver ese tema y que tuve como la mirada de, bueno, el cuidado del planeta, del medio ambiente, en una época en que no se hablaba del tema y era obviamente súper desconocido, y de querer buscar algo distinto y de poder aportar efectivamente en algo que no tuviera quizás tanta oferta de profesionales, decidí finalmente y me incliné por esa carrera. Debe ser una carrera bien, como, no sé si tan popular en realidad. No, era súper desconocida. Y hasta el día de hoy, digamos. Sí, hasta el día de hoy es bastante desconocida, es una carrera nueva dentro de la Universidad de Chile. Yo creo que fueron bien visionarios ahí de pensar en carreras y especialidades en estos temas que hoy día, claro, en plena crisis planetaria con el cambio climático, se hace muy relevante contar con mucha gente que sepa de este tema y pueda crear nuevas tecnologías, nuevas soluciones, nuevos modelos de desarrollo sostenible para, en el fondo, abordar este tema y obviamente usarlo también como un motor de desarrollo. Claro. Bueno, la química ambiental es clave, ¿no?, para entender más de este recurso que es el agua. Y esa formación, haber estudiado esto, te llevó en el fondo a ser pionera en la medición del uso del agua, ¿no? Claro, o sea, ahí entré después a la Fundación Chile a hacer mi tesis y aquí trabajé muchos años en laboratorio con tecnologías de tratamiento de aguas contaminadas. Desarrollé varias tecnologías que incluso fueron algunas patentadas y luego, claro, empecé a trabajar también en huella de agua, en la medición del uso del agua, trabajar mucho más con los sectores productivos y ahí empecé a abrir un camino, un campo de conocimiento, de aprendizaje sobre el problema hídrico y de innovación, ¿no?, dentro de la Fundación Chile. ¿Y cómo fue esa transición entre el tema del agua,
en las aguas residuales y todo el tema más como de investigación y de gestión estratégica. Claro, o sea, como que se abrió un trabajo que, digamos, desde el laboratorio, desde lo tecnológico, pasó también a lo que era la gestión, ¿no? De cómo estamos usando el agua, de cuán eficientes somos, dentro de la Fundación Chile, que es una institución de innovación, pero con una misión pública de desarrollo país, buscar distintas herramientas para apoyar a los sectores productivos en ese desarrollo, ¿no? Y, y entonces fue como ir aprendiendo del tema, abriéndonos a distintas temáticas, ¿cierto?, dentro del mundo del agua y cada vez entendiendo más el problema del agua y también las soluciones. Así que fue bien interesante y siempre nuestra contribución ha sido eso, ¿no? Como desde la innovación tratar de apoyar a los sectores productivos para un desarrollo país sostenible. Claro. Bueno, esta medición que impulsó Fundación Chile hoy día ya es una realidad en la agroindustria. Y bueno, ahora voy a pasar con Waldo. A propósito de esto, perdón, Jansa tiene una cadena de valor que depende profundamente del agua. ¿Cuál es el principal compromiso de sostenibilidad que guía hoy la gestión del agua en la empresa y cuáles son las principales metas concretas? Ujú. Bueno, principalmente Empresa Llanza trabaja, bueno, en sus diferentes procesos productivos con agua, eso, digamos, es claro. Sin embargo, creo que la mayor parte del uso del agua que tenemos nosotros está en la parte agrícola, ¿cierto? Son números conocidos, digamos, a nivel país, que cerca del 80-81% del agua está en la parte de agricultura. Puede bajar un poco, 76, pero se mueve entre un 76 y un 81%. Y claro, los procesos agrícolas involucran harta demanda de agua, agua que es consumtiva, agua que se utiliza y no vuelve, digamos, a la fuente natural de donde se extrajo. Entonces, nosotros tenemos que hacer una gestión importante sobre esa materia que ha hecho Empresa Llanza, ha impulsado eh, la eficientización, por decirlo así, del riego. ¿Ya? Tenemos una meta súper ambiciosa que es llegar al 95% de nuestro riego tecnificado. Nosotros producimos alrededor de 8.000 hectáreas en la parte agrícola, por lo menos en remolacha azucarera, ¿cierto? Tenemos otras 1.700 en tomate industrial en Chile. em, y tenemos que llegar al 95% de la tecnificación del riego. Ese es un compromiso que tenemos a nivel interno, ¿cierto? Al 2030, lo cual nos va a permitir tan solo tener una fracción muy pequeña de riego que no es tecnificado, que cuesta un poco más tecnificarlo. Nosotros tenemos un espectro de como 250 agricultores que manejamos en la parte agrícola. Entonces, siempre llegar al 100% es muy difícil, porque muchas veces no se tienen los recursos económicos y financiamiento del Estado también son un poco más complejos obtenerlos por la calidad o por la condición que tienen estos agricultores, muchas veces que no tienen la propiedad del agua, no tienen la propiedad del terreno y lo hace mucho más complejo postular algún financiamiento que incentive la tecnificación y la inversión al riego que trae como consecuencia directa, ¿cierto?, la eficiencia del agua. Te diría que ahí está nuestro mayor esfuerzo eh, para poder lograr, digamos, contribuir al medio ambiente en poder hacer una mejor gestión del recurso y utilizarlo de manera más eficiente. Metas ambiciosas. Sí, sin duda que sí. Para cumplirlas, hablemos sobre procesos internos. Más allá del riego eficiente en el campo, están explorando como empresa modelos de economía circular del agua en sus plantas industriales, como por ejemplo el tratamiento y reutilización de aguas residuales. Sí, en relación a esa pregunta, te puedo decir que, bueno, Empresa Llanza está siempre constantemente haciendo inversiones que son desde el punto de vista innovadora, ¿cierto? Y en este caso, en la planta de azucarera y Patagonia Fresh, se han hecho algunas inversiones que han permitido, por ejemplo, la reutilización del agua a través de ir cerrando circuitos, ¿cierto? Donde se hacen las operaciones industriales. em, Tratando de eficientizar mucho más el uso, la recirculación. Eso nos ha permitido usar menos agua fresca, por decirlo así, que normalmente provienen de pozos
o provienen de canales de agua, digamos, que transportan agua para riego. Nosotros también tomamos agua, ¿cierto?, para el proceso industrial, pero el hecho de hacer la recirculación nos ha permitido poder usar menos agua fresca, lo cual deja más agua disponible para otros usos, digamos, de otras personas. También hemos invertido, ¿cierto?, en tratar de hacer procesos más innovadores desde el punto de vista del tratamiento de agua en la parte de procesos biológicos, ¿cierto?, para poder tener agua de mejor calidad y también reutilizarla, y también inversiones desde el punto de vista tecnológico de sistemas que nos permiten monitorear mucho más el circuito que tienen las operaciones industriales y tratar de hacer gestión eficiente y, y oportuna sobre posibles fallas donde haya una pérdida de agua, ¿cierto? Que pudiera levantarla rápidamente y poder, digamos, redireccionar ese problema y tratar de atenderlo antes que se transforme en una pérdida muy grande de recursos hídricos. Ujú. Hablaste de los campos propios y hablaste de Patagonia Fresh. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿es una empresa de Llanza? Sí, bueno, básicamente Empresa Llanza es el holding, ¿cierto? Y ahí hay varias filiales, hay distintas filiales. Em, Hay una filial agrícola, ¿cierto?, que se llama Agrícola Terra Andes, que son los campos propios de Llanza, donde somos nosotros mismos los que producimos y hacemos agricultura. Estamos siempre en un orden de 4.000 hectáreas, que es donde se va haciendo cultivos anuales y que son cultivos de rotación, y donde los principales cultivos que explotamos, digamos, para nuestra operación, porque tenemos las fábricas asociadas, tanto la azúcar como la de pasta de tomate industrial, son el tomate y la remolacha azucarera. Sin perjuicio de eso, tenemos que hacer rotación, entonces también somos agricultores, porque nosotros no podemos sembrar remolacha sobre remolacha o plantar tomate sobre tomate todo el tiempo, tenemos que ver otros cultivos. Entonces, eso también nos da una visión bastante amplia de cómo se mueve la agricultura en torno a distintas materias, desde, digamos, sus producciones, sus precios y también su gasto hídrico. Bueno, por otra parte está también Patagonia Fresh, ¿cierto? Que sí, es parte de la edición industrial de Empresa Llanza, donde se produce principalmente pasta de tomate. Allí también trabajamos con agricultores terceros, donde se contrata, digamos, hay un contrato de tomate industrial y son los que abastecen la planta, ¿cierto?, para poder hacer la pasta. Entonces, conocemos el mercado en distintas áreas, principalmente los cultivos anuales, estamos presentes y creo que nos da una mirada bien amplia de cómo se mueve el país en torno a la agricultura. Volviendo al tema de la medición, la medición lleva a la acción, pero la acción más grande es la planificación a nivel país, ¿cierto? Ulrike, como líder de escenarios hídricos 2030, que busca integrar a todos los sectores, ¿cuál crees tú que son hoy en día las brechas más urgentes que se deben abordar desde la agricultura como principal usuario del agua? Bueno, es un sector muy relevante para Chile, es un sector de producción de los alimentos, ¿no? Para la vida, entonces es un sector estratégico. em, y en este contexto que estamos hoy de crisis de agua, realmente, porque de los estudios que hemos hecho, esto es algo que se expande a nivel de todo el país. Nosotros incluso en Magallanes hoy día tenemos escasez de agua, entonces con camiones aljibes, que es como bien impensado. El cambio climático nos ha estado afectando fuertemente en disponibilidad de agua y también en eventos extremos, ¿no? De sequía y después episodios muy intensos de lluvia corta. Que también genera mucho daño y daño de infraestructura incluso cuando ocurre. Entonces, en ese contexto, un poco la producción de alimentos en el mundo es un ámbito estratégico de cada país, ¿no? De poder en ese escenario sostener la producción agrícola, la producción de alimentos, no solamente por el desarrollo económico del país, sino que también para sostener la alimentación de las personas en Chile, ¿cierto? Em, entonces, dicho eso, es un sector que es muy relevante también en el consumo de agua. Es el sector que mueve la aguja. O sea,
como decía Waldo, sobre el 80%, y de acuerdo a nuestros análisis es un 88% del consumo total de agua superficial y subterránea es agrícola, ¿ya? Y entonces es un sector que mueve la aguja, o sea, cualquier mejora que puedan hacer en reducir las extracciones de agua, los requerimientos de agua para, por ejemplo, los campos agrícolas, ¿no? En la producción de cultivos, va a mover la aguja. Y ahí nosotros tenemos una tarea como país porque tenemos una brecha, yo creo, en eficiencia. Entonces, el trabajo que se está haciendo en Llanza, por ejemplo, es muy destacable y valioso porque en el fondo es producto de conocer sus consumos de agua a lo largo de todo el proceso, desde el campo, digamos, hasta el proceso, ¿cierto?, de producción, y ver dónde están las brechas para poder ir avanzando en distintas soluciones, ¿ya? En eficiencia de riego, en tratamiento y reuso de aguas residuales, y otras cuestiones más que se pueden hacer. Pero eso es algo que tiene que ser sistemático al sector, ya al sector completo. Y ahí nosotros tenemos una tarea como país porque no somos muy eficientes en general en el uso del agua. Y es porque no tenemos muchos incentivos hoy día en ese sentido. Siempre como la mirada de la gestión del agua ha estado puesta en cómo generar más oferta de agua, más disponibilidad de agua. Y no tanto en gestionar el agua que tenemos, ¿ya? En la gestión de la demanda. Y entonces ahí hay un trabajo fuerte que tenemos que hacer. El sector agrícola, digamos, tiene una eficiencia a nivel país más o menos un poco más del 50%. Estaba mencionando de llegar al 98, 95. 95%. Eso es tremendo. O sea, si muchas empresas pudieran alcanzar eso, estaríamos en una situación muy distinta. La certificación, la reportabilidad, la trazabilidad, el conocer cuánta agua usamos. Muchos campos ni siquiera tienen esa información, ¿no? Mucho menos en proceso, en bodega, cuánta agua estamos usando diferenciada en los distintos procesos. El conocer eso nos permite poder tomar mejores decisiones de gestión, ¿no? Y de soluciones para un uso más eficiente del agua. La huella de agua, el certificado azul, el sello azul, es una herramienta que busca justamente valorar y premiar a las empresas que sí están haciendo este trabajo. Y es un reconocimiento del Estado completo, con varios servicios públicos que reconocen a la empresa por medir su huella y gestionarla, ¿ya? Entonces, ese es el camino que tenemos que partir haciendo, ¿no? O sea, yo creo que ahí estamos muy al debe, pero todas estas mejoras, primero, producen empresas referentes que otros pueden imitar. Y en eso yo celebro mucho también el trabajo que está haciendo Llanza y todas las empresas agrícolas que están hoy día en ese camino, porque otros los van a poder imitar. Y dicho eso, bueno, los sectores quizás más vulnerables es la pequeña y la mediana agricultura. Y eso es algo muy notorio, ¿no? O sea, cada vez que tenemos un potencial racionamiento de agua, al primero que se corta es a la agricultura, ¿no? Porque se prioriza el consumo humano. Entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿cómo aseguramos la producción, digamos, la sostenibilidad de la pequeña y la mediana agricultura? Y no necesariamente son los que más consumen agua, ¿ya? Probablemente los consumos más altos están en la producción más de mayor escala, ¿no? Y por eso es que tiene que haber también una integración del sector en un trabajo conjunto entre los pequeños, medianos y grandes para ver cómo esto se resuelve dentro de cada territorio y donde cada territorio es muy distinto y tiene una realidad hídrica también distinta. Entonces ahí las soluciones van a ser distintas combinaciones de soluciones. Y creo que ahí también tenemos que generar como un cambio de paradigma en los modelos, ¿no? Como un cambio en cómo vemos el agua, no solamente como un bien que usamos y que extraemos y usamos, sino que también cómo lo cuidamos para sostener nuestra producción en el largo plazo en este contexto de crisis hídrica y climática. Te iba a preguntar si tienes referencia de algún otro país que tenga este mismo problema y como que sea una referencia para imitar, que encuentres que lo esté haciendo bien en este sentido. Sí, hay países que han tenido crisis de agua y que han logrado salir, que son referentes para nosotros por el cambio que generaron. Australia es un caso, ¿no? Que
siendo un país, claro, desarrollado, distinto económicamente quizás al nuestro, pero climáticamente es muy parecido, tiene una condición de aridez como nuestro país, tiene minería, tiene agricultura, y ahí ellos generaron ellos tuvieron una crisis de agua muy profunda en el año 2000 y generaron una serie de cambios estructurales, institucionales y de gestión. Y hoy día es un país que está en otra situación, ¿no? Ellos han eh, vuelto a mirar la estructura de la institucionalidad del agua, le han dado foco a la gestión integrada de recursos hídricos a niveles de las cuencas hidrográficas, hay una gobernanza muy interesante en sus cuencas, que es lo que más destacan, ¿no? Que ha permitido coordinar las intervenciones que se producen sobre los recursos de agua, sobre el recurso hídrico, para gestionarlo coordinadamente y también pensar en soluciones grandes, de mayor escala, que sostienen la producción en momentos, digamos, de años secos. El caso de Singapur es otro caso que tuvo una crisis muy profunda en los años 70, hoy día es un hub hídrico que exporta sus tecnologías de agua. El caso de California es un caso parecido que también se ha referenciado. Eh, a nivel latinoamericano, nosotros nos gusta mirar el caso de Brasil, el caso de Perú, es bien interesante también un poco las medidas que están tomando, las medidas en términos de gobernanza e institucionalidad. Entonces, hay países que están muy avanzados en institucionalidad del agua para una buena gobernanza y gestión de intervenciones sobre el recurso hídrico que debiésemos mirar. Y ahora viene como la fase más tecnológica también, de la implementación de soluciones concretas, ¿no? Claro. Bueno, la respuesta, aparte de tecnológicas, creo que también deben ser institucionales, bien ahí como por empresas Yansa. Pero volviendo a este tema, la iniciativa de escenarios hídricos 2030, Waldo, promueve la colaboración. ¿Cómo participa Yansa en las mesas o consejos de cuenca a nivel regional? Y la otra pregunta, ¿crees que la colaboración público-privada está siendo efectiva en la gestión de conflictos por el agua? Bueno, primero, en relación a la primera pregunta, nosotros sí hemos participado, hemos tenido en escenario 2030 algunas entrevistas de las consultoras que nos han hecho, digamos, nos han preguntado como nuestra visión sobre el tema. A nivel regional, ya empezamos a participar en las mesas regionales en las mesas regionales de la Organización de la Cuenca, que está liderando la Dirección General de Aguas. Estamos participando, ¿cierto? Son muchos actores, no solamente el mundo agrícola, están las distintas juntas de vigilancia, están los APR, están las sanitarias, están las municipalidades, etcétera. Entonces, tenemos un espacio ahí para poder colaborar en materia de poder dar nuestra opinión, contarle lo que estamos haciendo, lo que necesitamos. Nosotros, una pregunta siempre que nos hacen es como, ¿con cuánta agua se riega el cultivo de la remolacha? Nos han preguntado desde las mesas, nos han preguntado desde el MOP, cuando, ¿cierto?, quieren ver la cantidad de agua que se diagrama en algún embalse, y donde la remolacha es un actor importante, ¿cierto?, en ese territorio. Entonces, estamos constantemente siendo parte de estas mesas. Como dijo Ulrike, es muy importante también la gestión de la cuenca. En Chile no se hace gestión de cuenca como en otros países, entonces como que siempre estamos dependiendo un poco de cuánto va a llover, cuánto fue el agua Claro. perdón, la nieve que cayó en invierno. Y, y como no se gestiona la cuenca, cada uno, los agricultores, por ejemplo, que como ya lo hemos dicho varias veces, es la parte donde se ocupa más agua en la agricultura, se autogestionan y no tienen un plan de producción asociado a la cantidad de agua muchas veces. Entonces, años secos como este que estamos viviendo hoy en día, donde las cuencas ya están bastante deprimidas y donde no hay sistemas de acumulación de agua como un embalse, todo parece indicar que en el corto plazo, digamos, en enero, ya va a ser una guerra por el agua, porque todo el mundo va a querer utilizarla para Ujú. poder regar sus cultivos, coexistir eso con la sanitaria, que también saca muchas veces agua
de los ríos para poder abastecer al sistema de agua potable urbano. Y que también, por otra parte, está todo lo que tiene que ver con la recarga subterránea, que también proviene de la cuenca, donde mayoritariamente los que ocupan agua subterránea para el consumo humano son las APR, porque se les construyen un pozo y de ahí sale agua. Entonces se va a provocar un conflicto social que no es menor. Entonces, nosotros como empresa estamos siempre ya no a conversar, estamos siempre ya no a contarle nuestra operación desde el punto de vista del recurso hídrico, lo que utilizamos, que estamos tratando de mejorar. Y creo que somos parte de estos temas, digamos, estamos constantemente nos mantenemos ahí y damos nuestra opinión y tratamos de colaborar dentro de lo que nos pregunten. El gran desafío siempre va a ser cuantificar la cantidad de agua, digamos, para el Estado. El Estado siempre tiene invierte mucho dinero, digamos, anual en poder monitorear de mejor manera el recurso hídrico, de poder cuantificarlo, para poder así tratar de tener una visión amplia y tratar de poder informar a la comunidad y a la población del agua que está para poder que se haga gestión sobre eso. Pero falta un paso y hoy en día donde están mesas, escenario hídrico o las mesas regionales que está efectuando la Dirección General de Aguas son el instrumento, creo yo, para poder ir en esa vía de poder mejorar la gestión a través de una mejor cuantificación y uso del agua. Es un tema complejo y estamos al debe como país, ¿no? Sin duda que sí. Pero como decías tú, una parte clave es llevar toda esta planificación e información, acercarla más a la gente. Y en ese ámbito, Ulrike, tus planes apuntan a trabajar en la descentralización y el ordenamiento territorial con los gobiernos regionales. ¿Cómo puede esta planificación hídrica a nivel regional ser un motor para el desarrollo productivo sostenible, especialmente en zonas agrícolas? Sí, uno de los traccionantes más que mueven más la aguja puede ser, pensamos nosotros hemos visto, el trabajo descentralizado, ¿ya? Chile tiene una política hasta ahora que es muy centralista, ya muy centrada en el Ministerio de las Públicas en Santiago, que busca llevar los planes, ¿cierto?, a las cuencas para desarrollar estos planes en las cuencas. Pero es un trabajo súper lento. Ya tenemos 101 cuencas hidrográficas en Chile. Eso significa que nos vamos a demorar harto tiempo en llegar con esos planes desde el nivel central. El nivel central debiese actuar más desde una política nacional, desde un plan nacional, con métricas, con acuerdos sectoriales, con compromisos y metas claras de dónde queremos llegar, de dónde podemos llegar como país, cuál es la combinación de soluciones que vamos a desarrollar en gran escala, ¿cierto?, para sostener el desarrollo en los distintos sectores, más allá de solamente cuando estamos frente al racionamiento, reaccionar y priorizar el consumo humano y asegurar el consumo humano. O sea, ¿qué hacemos a nivel país para sostener un desarrollo diversificado? Eso debiese estar en el nivel central. Y en el nivel descentralizado debiese estar el trabajo en cada territorio, en cada cuenca, aprovechando todo el conocimiento, toda la experiencia que ahí está. Están las organizaciones de usuarios de agua que llevan operando muchos años, está el agua potable rural, están las empresas, están las comunidades que conocen muy bien su territorio y que uno debiese aprovechar para cada uno hacer sus planes y una gobernanza que se sostenga en el tiempo. Esa es otra debilidad que tenemos. Los planes que se están haciendo en las cuencas, desde la Dirección General de Agua, son planes que entran y se hacen cada 5 años y se van actualizando. Se hacen cada 10 y se actualizan cada 5 años, pero que no hay un vínculo directo a su implementación. No hay un seguimiento de si eso avanza después hacia una materialización concreta. Desde ahí, el trabajo en los territorios debiese ser la organización, la coordinación, la definición de esos planes y luego el seguimiento de su implementación y la participación de la implementación también, ¿no? Nada de eso ocurre hoy día. Nosotros no tenemos organismos de cuenca ni gobernanzas formales en las cuencas. ¿Ya? Chile es el único país OCDE que no tiene organismos de cuenca dentro de su institucionalidad de recursos hídricos formal. Tenemos mesas de agua,
mesas de agua a veces voluntarias o iniciadas y después que quedan ahí, digamos, quizás no se mantienen en el tiempo. No tenemos una gobernanza formal que se sostenga, que sea pública y que integre a todos los sectores. Las organizaciones de usuarios de agua sí tienen su gobernanza y sí tienen su gestión dentro de su ámbito, ¿no? De gestión en las distintas secciones de los ríos, en las cuencas hidrográficas, pero no tenemos esta gobernanza formal, institucionalizada, y ahí tenemos que avanzar. Chile se ha ido quedando atrás en ese ámbito y la descentralización significa trabajar con el conocimiento local, articulando los actores en torno a una planificación de obras, de soluciones para la conservación de las fuentes de agua, para la reparación de las fuentes que hemos perdido, ¿cierto? Hemos sobreexplotado muchas fuentes de agua, ya por la falta de agua que hemos tenido. ¿Cómo reparamos esas fuentes? ¿Cómo aseguramos reservorios para años secos? ¿Qué soluciones podemos hacer cada uno y luego en conjunto? De eso se trata la descentralización. Y ahí yo veo de manera muy potente lo que ha surgido con los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales pueden ser un motor de descentralización importante, donde el gobierno regional en el fondo vela, ¿cierto?, por su territorio completo, tiene financiamiento y puede articular y ejercer un músculo político también en la región, en las cuencas, para articular a los actores locales, ¿no? Y nosotros hemos visto que han existido gobiernos regionales que han estado en ese camino. Por ejemplo, el gobierno metropolitano impulsó la creación del primer organismo de cuenca en Chile, ¿ya? Por otro lado, el gobierno regional en Valparaíso, en los lagos, impulsaron políticas hídricas regionales. Y aparentemente han sido mucho más ágiles y más efectivos que el gobierno central. Entonces, yo veo que ahí hay una articulación muy importante entre el gobierno central, digamos, actuando descentralizadamente, con los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, locales, y las capacidades que hay en cada territorio para, en el fondo, abordar los temas de agua específicamente, y desde ahí impulsar un cambio desde cada territorio que va a ser mucho más rápido a que desde el nivel central lleguemos a las 101 cuencas que tenemos, imagínate. Claro. Pero un mensaje potente ahí para los gobiernos regionales. Sí. Ojalá que puedan escuchar este capítulo. A todos los gobiernos regionales que ya están entrando al segundo año, ¿cierto? De que muchos están trabajando en el tema del agua y que lo continúen haciendo, porque creo que son muy efectivos en poder lograr a movilizar incluso al gobierno central en eso. Claro, entonces tenemos oportunidad de mejora en términos de organización. ¿Y cómo lo ves en términos de tecnología? Ya, y desde ahí se impulsa toda la tecnología, porque desde esa coordinación podemos entender cada territorio, sus necesidades y su traducción en soluciones, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones individuales? ¿Cuáles son las soluciones sistémicas que podemos hacer? Por ejemplo, desde la eficiencia en el uso del agua de cada uno, hasta la recarga de acuíferos, la captación de aguas lluvias, la generación de soluciones multipropósito, sistemas de almacenamiento de agua multipropósito, la captación de lluvias que ahora son más intensas y cómo las almacenamos, por ejemplo, y recuperamos reservorios de agua en los acuíferos que se han estado agotando en muchos territorios por falta de agua superficial, en los ríos y en los sistemas, digamos, superficiales. El reuso de las aguas residuales tratadas en el sector sanitario, cómo puede usar esa agua tratada la agricultura, por ejemplo, y aprovecharla, que en otros países se hace de manera muy exitosa. La eficiencia en el uso del agua entre los sectores, quizás la desalación en algunas regiones donde tenemos mucha escasez de agua y no nos alcanza aún siendo eficiente, ¿cierto? Y haciendo todo el reuso y toda la captación de lluvia, quizás igual necesitamos desalación para asegurar provisión de agua. ¿Cómo integramos a esa desalación a distintos sectores? Porque ahora se está hablando, los que han podido hacerlo hasta ahora ha sido minería, y consumo humano en algunas regiones, pero ¿cómo integramos, por ejemplo, ahí a la agricultura también? Entonces, en términos de soluciones, hay muchas que son individuales, pero otras que son más grandes. Y las que son de mayor escala son las que requieren la coordinación, requieren inversión, requieren capital para inversión,
y requieren el seguimiento desde el territorio, digamos, para que efectivamente avancen y sean multipropósito. Perfecto. Y volviendo al tema de la agricultura, esta es una pregunta para Waldo. ¿Cuál es el principal desafío para que los pequeños y medianos agricultores adopten prácticas de riego más sostenibles, que era lo que estábamos hablando hace un rato? ¿Cómo los acompañan ustedes como empresa y qué papel juega la capacitación y transferencia tecnológica? Bien, bueno, nosotros ahí tenemos harto desarrollo. Nosotros por muchos años hemos sido un actor importante en la transferencia tecnológica hacia los agricultores y el fortalecimiento de las capacidades, donde se le va fortaleciendo las capacidades en distintas materias y siempre el agua es un actor súper importante de aquellas capacitaciones. También tenemos las alianzas productivas de INDAP, que son los agricultores más pequeños, en la cual también se van haciendo talleres, se les va enseñando de alguna manera cómo utilizar de mejor manera el recurso hídrico. Normalmente en las fases de poder hacer un uso eficiente del agua, en lo que es la parte agrícola, tiene tres grandes partes, ¿cierto? Que es como, primero que todo, tener un sistema de riego eficiente, es como comprarte un auto, ¿ya? Luego es cuantificar la cantidad de agua que tú tienes que aplicarle al cultivo en sus diferentes periodos, porque uno no tiene que aplicar una misma cantidad de agua em, durante toda la temporada, ¿cierto? A medida que el cultivo es como un ser vivo, digamos que si tienes más actividad necesitas tomar más agua y si tienes menos tienes que básicamente puedes tomar menos. Lo mismo pasa con los cultivos, en la medida que van desarrollándose y van generando más biomasa es cuando más necesitan ser regados. Em, y también hacer un buen manejo del uso del agua. Entonces, nosotros hacemos transferencia tecnológica, le enseñamos cómo utilizar sus sistemas de riego, los ayudamos a calibrar su sistema de riego, porque muchas veces llega la máquina, por ejemplo un pivot, por decirlo así, eh, y queremos ver que el pivot riegue lo que dice que riega en estricto rigor. Es como calibrar el tacómetro de tu auto, digamos. Si dice 100 kilómetros por hora, que bote esos 100 kilómetros por hora, que corra esos 100 kilómetros por hora. Lo mismo pasa con estas máquinas. Nosotros lo ayudamos a calibrar, lo ayudamos a cuantificar la cantidad de agua, le decimos cuándo tiene que regar y tenemos un acompañamiento bastante exhaustivo con ello. Tenemos plataformas donde le informamos semanalmente la demanda de agua del cultivo y lo notificamos a su teléfono, le mandamos un mensaje. Entonces estamos siempre acompañándolo. Nosotros hacemos mucho eso con los agricultores y también lo hacemos a través participamos mucho en transferencia, formación de capital humano. Nosotros, Jansa siempre es parte de un trabajo constante con las diferentes universidades. Tenemos también, se desarrollan tesis en el marco de la agricultura y del uso del agua en nuestros campos propios. Entonces somos un actor importante, creo, también en las nuevas generaciones. Siempre estamos contando la tecnología que estamos utilizando, el manejo que le estamos dando al, al al recurso hídrico y creo que contribuimos con la sociedad civil en ese contexto y que estamos formando, ayudando también a que los futuros ingenieros, que son los llamados, digamos, a que puedan hacer los grandes cambios en este país, tengan eso, digamos, de primera mano del mundo productivo y nosotros creo que lo hemos hecho bien en ese contexto. Encuentro muy interesante el liderazgo que está teniendo IANSA, este trabajo que menciona Waldo, ¿no? De cómo trabajan con el territorio, con la cadena de suministro de proveedores, para también apoyarlos a ellos en su gestión, que a su vez permite la sostenibilidad también del proceso y el trabajo de IANSA, ¿no? Como compañía. Ahí es como donde yo creo que está el tema de lo que ayuda un poco la gobernanza a nivel de la cuenca, de conectar esa experiencia, esas buenas prácticas con otros, ¿no? Em, y dónde está inmerso Yansa a nivel de cuenca y cuáles son sus riesgos como empresa, ¿no? Y entender desde la cuenca completa dónde están las principales brechas, los principales, digamos, traccionantes de desarrollo y el mix de soluciones que mueven la aguja a nivel territorial, como extrapredial, viéndolo así, para que también Yansa cuando trabaje en el territorio pueda apuntar a ese tipo de soluciones, ¿no? Un poco, por un lado, es el expertise que han generado, que pueden otros imitar, y cómo ellos pueden enseñar a eso y cómo lo están trabajando con otros. Y también
en los proyectos que Jansa haga, en el sentido también de fuera de sus instalaciones, para sostener y abordar sus riesgos en, por ejemplo, provisión de agua, ¿no? Entonces, la conexión con la cuenca se trata un poco de eso, de mirar cómo yo afecto al otro, aguas abajo, y cómo el de arriba me está afectando a mí, para yo también abordar esos riesgos, impulsar ese tipo de soluciones para yo sostener mi producción. Y eso creo que es bien relevante como de lo que te da el trabajo a nivel de la cuenca completa, ¿no? Que a veces hay empresas que desconocen esos riesgos aguas arriba y por muy eficientes que son, se quedan sin agua igual o tienen el riesgo igual de que su pozo queda colgado, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros estamos como haciendo ese trabajo en la Fundación Chile de la gobernanza territorial, de la conexión, la mirada a las soluciones que mueven la aguja y cómo las impulsamos para su desarrollo y así sostener a un conjunto y a un todo. Eso te iba a preguntar, si habían instancias o mesas donde se pudieran compartir experiencias y soluciones entre diferentes actores, ya sea empresas, comunidades, no lo sé. Ustedes como Fundación Chile. Es que existen, pero son aisladas y dependen más que nada de ciertas iniciativas locales que se han ido dando. Entonces, está lo de la DGA, los planes, pero no tienes esta gobernanza permanente que se sostenga en el tiempo y que tenga un propósito y que vaya evaluando resultados en el tiempo, ¿no? Entonces, son ciertas iniciativas que se han ido dando por alguna empresa o por algún municipio o algún gobierno regional, por ejemplo, y que lamentablemente no han continuado. Entonces, no siempre ves el efecto a largo plazo de ese trabajo. Nosotros lo hemos hecho para nuestros proyectos para poder generar los planes y las estrategias de intervención y de soluciones, las hojas de ruta con el mix de soluciones para las cuencas. Pero eso es algo que hay que formalizar y ese es como el desafío que tenemos en los organismos de cuenca que yo hablo, que necesitamos impulsar como parte de una nueva institucionalidad más moderna del agua en Chile. Bien. Bueno, para ir finalizando y pensando en el futuro, tengo una última pregunta para ambos. Si tuvieran que entregar un mensaje clave a la ciudadanía, agricultores y al Estado sobre la responsabilidad hídrica que tenemos como país, ¿dónde deben estar los esfuerzos, según ustedes, los esfuerzos principales para la próxima década? ¿Quién quiere partir? La invitada, yo creo. Okay. A ver, voy a hablar como desde nuestro trabajo y como un poco personal lo que ha sido este camino, ¿no? De tratar de movilizar cambios y mejoras. Lamentablemente el agua no ha estado en la prioridad en la agenda nacional, siempre cae, ¿no? O sea, tenemos momentos en que nos preocupamos porque hay una sequía o hay un eventual racionamiento, pero luego llueve y decae, como el tema, ¿no? Y nunca está en prioridad. Eso ha impedido que pudiéramos avanzar mucho más en este tema, que es un problema que puede poner en riesgo el futuro desarrollo. Entonces, uno de los llamados es a subir el tema del agua desde cada región, porque afecta a todas las regiones en Chile, lamentablemente, y buscar movilizar a las autoridades, a los tomadores de decisión desde cada espacio donde estamos, porque la solución, lamentablemente, no va a llegar si esperamos la solución, digamos, que llegue a nuestra y toque nuestra puerta y nos solucione el problema que tenemos. No lo veo. No existe hoy día un tema, el tema del agua no está en prioridad y no hay mucha voluntad política para avanzar tampoco en este tema. Entonces, la seguridad hídrica que Jansa trabaja tan fuertemente de tratar de impulsar, y quizás a veces se encuentra un poco solo en ese camino, porque eso pasa, ¿no? No tenemos como esta institucionalidad que digamos como estamos todos en un mismo carro juntos trabajando por este tema, hace que por ahora vamos a tener que tratar de seguir movilizándolo desde cada espacio de liderazgo que podamos generar con los tomadores de decisión y movilizar a los tomadores de decisión que tenemos al alcance para que avancen en el tema y lo pongan en prioridad.
porque como digo, lamentablemente hoy día mi mirada es un poquito pesimista. Nosotros siempre vemos que hay soluciones, que hay oportunidades, que se pueden hacer cosas, pero creo que esas iniciativas tienen que nacer de cada uno de nosotros hoy día. Así es. Y la colaboración es la clave, porque en ese camino donde estamos solos, podemos llegar con mejores resultados, más efectivos, si lo hacemos en colaboración entre varios. Entonces, eso es como arremangarse las mangas, juntarnos entre varios en un territorio y movilizar los cambios que necesitamos, porque esos cambios no van a llegar a tocar la puerta hoy día. No Tomar lo veo. acción. Ujú. Sí, mira, por mi parte creo que, a ver, normalmente los privados, la necesidad que tenemos de seguir avanzando nos ha hecho un poco tratar de meternos en estos temas, de poder asociarnos con otros pares que también son del mundo privado y compartir experiencia y empezar a avanzar. En el mundo productivo de la parte agrícola se pasa eso. La APR también entre ellos conversan y saben cuáles son sus dolores. Creo que el gran llamado como a poder tratar de hacer algo más grande es básicamente el Estado, porque el Estado hoy en día tiene que velar por todo, porque estas cosas pasen, porque el recurso hídrico sea una materia que sea importante y que esté con mayor atención. O sea, en los últimos años se ha escuchado que se iba a crear una subsecretaría del agua, que iban a haber tribunales especializados en materia de agua, y al día de hoy eso no avanza tanto, digamos, en materia judicial. Los temas de agua siguen viéndolo el tribunal ordinario, digamos, que muchas veces pasan a los tribunales penales, donde se ven otras cosas que son sin duda también súper importantes, pero el agua va quedando un poco ahí rezagada en esas Claro. materias. Entonces creo que el Estado debería hacer un cambio. Quizá hay muchos servicios públicos, ya no me acuerdo el número, pero más de 56. 56, 56 servicios públicos que opinan en materia de agua. Entonces es como que no hay una visión clara, cada uno va a ver desde su vereda y falta alguien que sintetice toda esta información, que la pueda procesar, que pueda hacer una gestión. Yo creo que, como hablábamos durante la conversación, la gestión de cuenca es trascendental en nuestro país. Nosotros no podemos seguir esperando depender de la lluvia. Eso es como súper básico, digamos. Si somos un país que postula ser el día de mañana desarrollado, ¿cierto? No podemos estar en ese pie. Tenemos regiones muy vulnerables, otras que tienen, digamos, como un poco soportar el impacto de mejor manera, pero regiones que, por ejemplo, son netamente agrícolas y su PIB es netamente agrícola y no tienen un embalse, por ejemplo. Entonces, es como bien terrible eso. Creo que el Estado debería ser el que movilizara toda esta causa de manera más concreta, que pudiera asegurar el recurso hídrico para el largo plazo. Y lo demás viene por sí mismo, digamos, el fortalecimiento de las capacidades, la transferencia tecnológica. Creo que ahí se puede hacer más desde las maneras, desde los diferentes aspectos particulares o desde los distintos segmentos, que ya se está haciendo en gran parte, pero que siempre se puede seguir metiendo recursos, digamos, para poder fomentar este desarrollo, eh, digamos, de capacidades de los usuarios de agua en general. Pero esa es mi opinión al respecto. Es un tema claramente muy importante para los chilenos, tremendamente preocupante también, es la sensación que me queda, y donde todos tenemos responsabilidad en nuestro rol, ya sea donde estemos, en nuestras empresas, como ciudadanos. Ulrike, Waldo, muchas gracias por tenerlos acá hoy día. Ha sido una conversación muy interesante. Es claramente un tema que a todos nos debe preocupar como chilenos, desde nuestro lado. Y espero que esta conversación logre sembrar una semilla para que podamos tomar acción y mejorar sin duda este tema. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a todos por acompañarnos en otro capítulo de Diálogos del Agro, nuestro podcast auspiciado por Empresas Iansa. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo de Diálogos del Agro.